Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, por cuanto has puesto en Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles enviará a que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no trompiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto me has puesto mi esperanza, yo también le libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha confiado en mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo con él estaré en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo exaltaré y le mostraré mi salvación. Pastores que guardan las vigilias, ministros de justicia, mancebos, doncellas, juventud en general, amigos que nos honran con su presencia, Iglesia Jerusalén Celestial, la Iglesia Fuente del Líbano Central, Ali, New York, con su copastor, con el pastor Isidro González y copastor Freddy Flores, les saluda con un Dios les bendiga. Es para nosotros presentar el tema, la doctrina de la salvación, con el propósito de que seamos edificados los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Introducción. La doctrina se define como instrucción o enseñanza. Estamos viviendo en tiempos de gran apostasía, donde los falsos profetas sobreabundan, utilizando la misma Biblia con el propósito de torcer la verdad. Los apóstoles de Cristo recibieron de manera profética la revelación de que al final de los tiempos se levantaría un sinnúmero de engañadores que van a tener el propósito de manipular, de destruir, de trasquilar y mantener atados a los cristianos a falsas leyes, costumbres y doctrinas de demonios. Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es por esto que el apóstol Pablo da la siguiente orden a la iglesia. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Todo cristiano debe conocer la verdadera doctrina en la cual está fundamentada su fe. En el desarrollo, en esta oportunidad, estaremos presentando una de las doctrinas fundamentales, como es la doctrina de la salvación. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. La pregunta en esta hora: ¿de qué somos salvos? La doctrina cristiana de la salvación nos enseña que somos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más, siendo ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos ha separado de Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación bíblica se representa como la liberación, por lo tanto implica la remisión del mismo. Solo Dios puede quitar el pecado. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria a Dios. Dios nos ha rescatado a través de Cristo.
Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz y subsiguiente resurrección la que logró nuestra salvación. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más siendo reconciliados por él seremos salvos. La escritura es clara en que la salvación es el bondadoso y merecido regalo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación específicamente está en Cristo Jesús. Hechos 4:12, y en ningún otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el desarrollo de este mensaje estaremos hablando de la Biblia infalible e inspirada por Dios. Al mismo tiempo hablaremos de la doctrina fundamental que contiene y habla del Dios verdadero y el del Dios único. Así que nosotros exponiendo este tema, creyendo que sea de edificación para cada uno de nosotros, ya que nosotros no podemos hablar del Creador sin antes consultar de la fuente y del mismo Creador. Las doctrinas son infalibles. Y los jóvenes con el tema, Dios les bendiga. La inspiración de la Biblia, según Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El término inspiración bíblica significa exhalada por Dios y nos da a entender que la Biblia es realmente la palabra de Dios. La Biblia es inspirada no solamente en las partes que tratan de doctrinas religiosas, sino cada palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios mismo. Amén. La revelación de Dios a la humanidad, Romanos 1:19-20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. La Biblia nos enseña que la naturaleza da testimonio de su Creador, los cielos cuentan la gloria de su cielo, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Además, la conciencia del hombre también muestra que hay una autoridad más allá de los seres humanos. Amén. La palabra de Dios verdaderamente inspirada. La Biblia es inspirada por Dios porque fue Él quien habló por medio de los profetas y apóstoles. Esto significa que los 66 libros son sus expresiones originales, completamente dignas de confianza como la voz del Espíritu Santo. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La Biblia como regla infalible, Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda la Biblia nos muestra que Dios es fidedigno, digno de confianza, y que su misma naturaleza garantiza la autoridad, infalibilidad e inherencia de su palabra. Amén. Dado que el autor de la Biblia es un ser perfecto en quien no hay error, esto también nos asegura que la Biblia también es infalible, no susceptible de error, y por lo tanto nunca nos podrá extraviarnos, engañarnos ni decepcionarnos. Amén. El canon y las traducciones posteriores. La confiabilidad de la Biblia está ligada a la historia del canon y a la transmisión y traducción de los libros que forman parte de la Biblia. Todo libro considerado canónico es aquel que cumple ciertos requisitos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento en la época de Jesús era aceptado el judaísmo como inspirado por Dios. Y los libros del Nuevo Testamento también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. El único
único Dios verdadero. El testimonio de las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero. Y se ha revelado a sí mismo como Él. Yo soy eterno y autoexistente, el creador del cielo, la tierra y el redentor de la humanidad. Se ha revelado además como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Los términos Trinidad y personas en las Escrituras. Con relación a la deidad, los términos Trinidad y personas, aunque no se hallan en las Escrituras, son palabras que están en armonía con ellas, por medio de las cuales podemos comunicar a otros nuestros conocimientos inmediatos de la doctrina de Cristo respecto al ser de Dios. Por lo tanto, podemos hablar con toda propiedad del Señor nuestro Dios, que es un Señor como de una Trinidad o de un ser de tres personas. En la Biblia encontramos pasajes que representan un Dios trino. Mateo 28:19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo ser. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno proviene de la palabra hebrea echad, que se refiere a una unidad de más que una persona. Las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. Amén. La existencia de Dios. La Biblia no procura probar la existencia de Dios. El Génesis comienza reconociendo su existencia. Hebreos 11:6 expresa categóricamente que el que se acerca a Dios cree que Él existe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La existencia de Dios es tan esencial para el pensamiento humano que abandonar este concepto es aventurarnos en medio de un turbulento mar de irracionalidad que nos deja sin sentido ni propósito en la vida. Para saber la naturaleza de Dios es necesario acudir a la revelación especial que es la Biblia. Dios se revela de diversas maneras a través de sus nombres, sus atributos naturales y morales y también por medio de su creación. Romanos 1:19-20. Porque lo que Dios se le es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, son hechas Amén. Amén. Los atributos naturales de Dios. Los atributos de Dios son las cualidades que demuestran el carácter y la personalidad de su naturaleza. Los atributos de Dios pueden dividirse en dos categorías, naturales y morales. Entre los naturales está la omnipotencia, es decir, que Dios es todopoderoso, según Isaías 40:15. Su omnipresencia, es decir, que está presente en todas partes, según Salmos 1:39-7-10. Su omnisciencia, es decir, que tiene conocimiento y discernimiento infinito. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Los atributos morales de Dios. Además de los atributos naturales de Dios que constituyen una categoría importante de sus atributos comunicables, hay varios atributos morales. El primero de ellos es su santidad, la cual ocupa el primer lugar en el mensaje bíblico acerca de su carácter divino. También Dios es justo y bondadoso. Dios en su bondad está dispuesto a velar de continuo por el bien de su creación. Dentro de la bondad de Dios se encierra su amor, su fidelidad, su gracia y su misericordia. Efesios 2:4. Pero rico es Dios en misericordia, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Amén.
creado bueno y justo en efecto. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero el hombre cayó por transgresión voluntaria. De este modo se acarreó no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es separación de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. La imagen de Dios que está en nuestro considera y una imagen natural y una imagen morirá. La imagen Amén. la naturaleza tiene elementos proteína a todas las personas. Amén. Amén. El origen del pecado. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a un tema tan importante como el pecado? El concepto bíblico es que el pecado tuvo su origen en el mal uso de la libertad que Dios les concedió a las criaturas dotadas de voluntad. Dios no creó el mal. El mal es una cuestión de relación y no un objeto. El pecado original, aunque no es en sí la razón por la cual Dios les condena a los pecadores, los lleva al pecado personal manifiesto. Por esto el apóstol dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Las consecuencias del pecado. Como primera consecuencia del pecado está el daño a la imagen divina. El hombre no perdió por completo la imagen divina, puesto que aún en su condición caída se le considera como criatura hecha a la imagen de Dios, según Génesis 9:6. Pero aunque no se ha perdido por completo la imagen divina, en el hombre ha sido gravemente dañada. El Señor vino al mundo para hacer posible para el hombre el reconquistar la imagen divina. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. El conflicto interior. El conflicto interior es otra de las consecuencias del pecado. En el comienzo Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo, dotándolo así de vida física. Amén. Luego le infundió vida, impartiéndole así una naturaleza superior que lo relaciona con Dios. Pero esta relación no pudo ser, de manera que el hombre se encontró dividido en sí mismo, parte de su ser en conflicto con la otra. Durante la intensidad del conflicto, el hombre exclama, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Amén. El castigo, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. El hombre fue creado con la capacidad para la mortalidad, es decir, no tenía que morir si hacía el mandato de Dios. Sin embargo, Adán desobedeció y quebrantó el mandamiento de la vida, y a partir de ese momento la muerte física vino al mundo como castigo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La doctrina de la salvación. Salvación es el medio que Dios proveyó para rescatar al hombre caído. Con su muerte expiatoria, Dios compró la salvación del hombre. Las verdades relacionadas con la aplicación de la salvación pueden reunirse en tres grupos: justificación, regeneración y santificación. Las verdades relacionadas con la aceptación de la salvación de parte del hombre pueden reunirse en tres pasos: arrepentimiento, fe y obediencia. Efesios 2:8. Porque por gracia de Dios sois salvo, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. La pecaminosidad. Esta relación está acompañada por el pecado, que es una perturbación personal entre Dios y el hombre. Es violación hecha a la constitución de Dios, bajo la cual Dios y el hombre viven, de la misma manera que la infidelidad viola el pacto. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. La ira de Dios. El pecado es esencialmente un ataque contra el honor y la santidad de Dios. Es rebelión contra Dios, pues al pecar voluntariamente, el hombre escoge su propia voluntad en vez de la de Dios, y por el momento se convierte en ley para sí mismo. Pero si Dios permitiera que su honor fuera atacado, luego dejaría de ser Dios. Sin embargo, su honor demanda la destrucción de aquel que lo resiste. Su justicia demanda satisfacción de la ley violada. Su santidad reacciona contra el pecado y dicha reacción es la ira de Dios. Josué capítulo 23, versículo 16. Si traspasaréis el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinando a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Amén. La necesidad de la expiación. La necesidad que se tenía de la expiación se desprende de dos hechos: la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. El hombre ha quebrantado las leyes de Dios y ha violado los principios de la justicia. ¿Qué se puede hacer para remediar el pasado y asegurar el futuro? Fue necesaria la muerte de Jesucristo como expiación por el pecado. En expiación, Dios hace justicia a su carácter en calidad de Dios misericordioso. En virtud de su justicia, el pecador debe ser castigado. En virtud de su gracia, Dios proporciona un plan para el perdón del pecado. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10, 6 al 7. Amén. La expiación. La expiación es el acto por medio del cual Dios cubre los pecados con el precio de la sangre derramada, mostrando así que se ha pagado el precio del pecado y que Él puede mirarnos otra vez con agrado. La muerte de Cristo fue una muerte expiatoria porque quitó o deshizo el pecado. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Expiar por el pecado significa cargar con Él, quitarlo del corazón del transgresor. Segundo Corintios 5:21, al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el amén. La redención. La palabra redimir significa comprar. El término era usado específicamente con la referencia al pago de la liberación de un esclavo. La aplicación de este término a la muerte de Jesús en la cruz significa exactamente lo mismo. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado. Los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, la liberación y el perdón de pecados, la justificación, la liberación de la maldición de la ley, adopción adentro de la familia de Dios, paz con Dios y la morada permanente del Espíritu Santo. El apóstol Pablo afirma que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hace en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Amén. Amén. El concepto del sacrificio. El concepto del sacrificio se basa en la necesidad de hacer expiación. Expiación es la traducción de un vocablo hebreo que significa cubrir con un precio. Para restaurar a la humanidad caída fue necesario un sacrificio de sangre. El hombre, después de haber pecado, quiso cubrir su pecado con hojas de higuera, mas sin embargo Dios efectuó un sacrificio y los cubrió, dando a entender que sería necesario efectuar un sacrificio de sangre para ser redimidos. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Amén. Los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos en el sentido en que cumplían ciertos propósitos en el plan divino, es decir, ser un medio de gracia, a fin de que el pueblo de Jehová que había pecado contra él pudiera retornar a un estado de gracia y ser reconciliado con él. Levíticos capítulo 4, versículo 27 a 31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra algunos de los mandamientos de Jehová, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra y la degollará en el lugar del holocausto, y el sacerdote le quitará toda su grosura y la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Amén.
vicario, es decir, sustituye a otro. Jesús no murió por sus propios pecados, pues él no tenía pecado. Como profetizó el profeta Isaías, él fue herido por nuestras rebeliones. También el apóstol Pablo confirmó que Dios murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El sacrificio expiatorio en la cruz fue suficiente. En efecto, cumplió con las exigencias de la ley de Dios y su justicia. Nos proporcionó una proposición delante de Él en la que le permite considerarnos justos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apropiación significa reunir, crear un ambiente favorable para la reconciliación. El sacrificio de la apropiación aproxima al hombre a Dios, lo reconcilia con el expandió sus transgresiones. Dios inspirado de misericordia acepta el don de la apropiación y restaura el pecador a su amor. Amén. ¿En qué consiste propiciar? Propiciar significa apaciguar la justa ira de un Dios santo mediante el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia, a causa del pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados. Y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente nuestros pecados, sino también los de todo el mundo. Amén. Nuestra actitud hacia la propiciación, el acceso a Dios, el más sublime de todos los privilegios, ha sido comprado a gran precio, la sangre de Cristo, así como en el tabernáculo antiguo todo objeto sagrado empleado en la adoración tenía que ser rociado con la sangre de la expiación. También todas las partes de la adoración cristiana, nuestros acercamientos a Dios deben fundamentarse en la expiación. Uno debe de estar consciente de que estos acercamientos son un privilegio inapreciable. Debe emprenderse con el sentido de la pasión de Cristo y de amor con cual nos amamos con el sufrido por los pecados. Una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de que podamos acercarnos a Dios. Amén. La sustitución. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron de carácter expiatorio y se conservaban que hacían en el altar por el israelita lo que éste no podía hacer por sí mismo. El altar representaba al Dios, el sacerdote representaba al pecador, la víctima era el sustituto, estará en lugar de este. De igual manera, el Señor Jesucristo efectuó en la cruz de Calvario lo que nosotros no podíamos haber realizado por nosotros mismos. De cualquiera que sea nuestra necesidad, somos aceptados por causa de Él, pues Él es el que sacrificó que nosotros acercamos a Dios el Padre. Amén. La redención. El vocablo redimir tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento significa comprar algo de nuevo mediante el pago de un precio. El Señor Jesucristo es un redentor y su obra expiatoria se califica de redención. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Jesucristo es redentor perfecto. La ilustración más interesante de la redención es la ley del Antiguo Testamento, relativa al pariente redentor. Un hombre que hubiera vendido toda su propiedad a sí mismo como esclavo, podía recuperar tanto su tierra a sí mismo como su libertad, con una condición: que fuera redimido por un hombre que fuera su pariente y que estuviera dispuesto a redimirlo. El Señor Jesucristo reunía todas estas condiciones. Se hizo pariente nuestro al tomar nuestra naturaleza. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Amén.
La reconciliación. La reconciliación es el establecimiento de la concordia y la amistad entre dos partes en enemistad. La consecuencia de la caída del hombre se efectuó una separación entre Dios y la humanidad, así trayendo una enemistad. Pero nuestros pecados han hecho Kohama división de vosotros y nuestros pecados han escondido su rostro para no oír. Pero la muerte de Cristo ha sido una obra de reconciliación y de restauración. Amén. Jesucristo es el medio de nuestra reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo, a los hombres. Que Dios estaba reconciliando a los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. La naturaleza de la salvación. El Señor Jesucristo, por medio de su muerte expiatoria, compró la salvación del hombre. Para poder entender su naturaleza, es importante contestar la siguiente pregunta. ¿De qué manera es la salvación aplicada por Dios y recibida por el hombre? La salvación es aplicada por Dios por medio de la justificación, regeneración y santificación, y es aplicada por el hombre por medio del arrepentimiento, fe y obediencia. Amén. Tres aspectos de la justificación. Hay tres aspectos de la santificación. Estas tres bendiciones de gracia fueron obtenidas por la muerte expiatoria de Cristo e impartida al hombre por el Espíritu Santo. A través de la justificación, el hombre está hecho justo. A través de la regeneración, el hombre llega a ser un hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo. A través de la santificación, el hombre llega a ser santo. Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificación es el anuncio de que el pecador no es culpable. A los ojos de Dios, el pecador no es culpable. Amén. Regeneración y adopción por el Padre. La regeneración es el impartimiento de la vida divina al converso. La palabra regeneración se usa raramente en las Escrituras, sin embargo, la doctrina de regeneración se evidencia bastante en la enseñanza bíblica que pertenece a la salvación. Adopción significa literalmente que el converso es aceptado como hijo de Dios. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual que nos hizo aceptos en el amado. Que Dios les bendiga. Santificación por el Santo. La santificación es un estado La santificación es un estado de separación para Dios. Todos los creyentes entran a este estado cuando aceptan el sacrificio de Jesucristo. En un sentido muy real, somos santificados en el momento en que somos salvos. Por esta razón, Pablo trató de santos a cristianos de varias iglesias, a los cuales llamó. Nosotros los cristianos somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10, en la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Las condiciones de la salvación. ¿Qué se quiere decir de las condiciones de la salvación? Son el requisito en que el hombre a quien Dios acepta por amor a Cristo, en que Dios deposita libremente las bendiciones del Evangelio. De gracia, la Sagrada Escritura representa arrepentimiento y fe como condición de la salvación.
San Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y cree en el Evangelio. De igual manera, la fe es un requisito indispensable para ser salvo. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca le haya y quede galardonado de lo que le buscan. Amén. Definición de arrepentimiento y fe. ¿Qué diferencia hay entre arrepentimiento y fe? La fe es el instrumento por medio del cual recibimos la salvación. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El arrepentimiento está relacionado con el pecado y el remordimiento que produce. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora es una virtud. La fe salvadora significa... Amén. La conversión es apartarse del pecado y volverse a Dios. Es un acto de fe. Consiste en comenzar una relación positiva con Dios. Se relaciona estrechamente con el arrepentimiento y la fe, de manera que la conversión se produce mediante la cooperación armónica de las actividades divinas y humanas. Filipenses 2:12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. La naturaleza de la justificación. Justificar es un término judicial que significa absolver o declarar justo al culpable o denunciar una sentencia favorable de aceptación. Esta aceptación es un don gratuito de Dios por medio de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. La necesidad de justificación. Job se hizo una gran pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Job 9:2. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo el carcelero de Filipo. Ambos hombres expresaron una de las preguntas de mayor trascendencia que se pueda formular. La respuesta a la pregunta se encuentra en el Nuevo Testamento, especialmente en la epístola a los Romanos, la cual presenta el plan de salvación en forma detallada y específicamente. Romanos 3:21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Amén. La fuente de la justificación. La gracia es la principal fuente de nuestra justificación.